Jesús. Amado Padre, que esa adoración penetre los corazones de tus hijos, a que ellos puedan, Señor, en los momentos difíciles, puedan acudir a ti y contarte. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos que nos escuchan, hermanos, por las redes sociales. Ya saben que el canal se llama Viene Cristo Pronto. Ahí nos pueden buscar en el YouTube, hermanos, y ahí nos encuentran. Así que, hermanos, en esta tarde preciosa venimos a alabar al Señor y a traer este consejo que el Señor trae, hermano, para que nosotros podamos gozarnos de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vámonos al libro de Primera de Timoteo. Ahí vamos a estar desarrollando este tema, este mensaje que Dios trae para su pueblo, para el amigo, aquel que no conoce a Dios, aquel que nunca ha oído la palabra de Dios. Espero que te goces y que creas en el testimonio del Señor Jesucristo. Cuando ya lo tenga, dan un amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Timoteo 3, capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, el tema de ahora se titula El misterio de la piedad. Oremos, hermanos. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, dándote la honra y la gloria en esta linda tarde, Señor. Que sea tu Santo Espíritu tomando control de este lugar, Señor amado. En el nombre de Cristo te pedimos que seas tú rompiendo toda cadena, toda atadura, todo estorbo, todo lo que se haya levantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo atamos y lo reprendemos, Señor. Que sea usted, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Que no sea mi carne, que no sea mi lengua, Señor. Que no sea mi voluntad, sino que se haga la suya. Lo que usted quiera hablar, ponga en mis labios, pon carbón encendido en mis labios. En esta linda tarde, Espíritu Santo, desciende sobre este lugar para que tu palabra fluya a través de estos labios. Yo solo soy una bocina que tú usas, Señor amado. En esta linda tarde, Padre, te damos la honra, te damos la gloria. Oh Santo Israel, sé que has descendido sobre tu pueblo en este momento, Señor amado, y traes esa palabra divina desde el tercer cielo, Señor amado, donde tú estás sentado. Gracias, Señor, a la diestra del Padre, que está el Señor Jesucristo. Trae este mensaje para todo aquel que quiere recibir al Señor Jesucristo y lo pueda venir, para que se enseñe quién es el Dios verdadero que a nosotros adoramos. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. El tema de ahora se titula, hermano, El misterio de la piedad. Hermanos, muchos hablamos de la piedad. ¿Qué es la piedad? Es un misterio de Dios, que el Padre se acordó de algo que había hecho. La piedad es misericordia. La piedad es algo que Dios ha hecho, pero en su corazón algo le duele y se acuerda de uno. Entonces esa es una piedad, tiene misericordia. Pero Dios no va a tener lástima de tu vida, ni te vas a salvar por las obras que hagas, ni por lo bueno que tú seas. Tú te vas a salvar solamente que tú recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, porque dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, ese será salvo. Ese es el que
Dios ha venido a salvar a esta tierra, hermano. Así que la piedad, hermano, es algo que alguien hizo y tuvo misericordia, no tuvo lástima, le dolía su alma, le dolía su corazón, se ponía triste, y por eso vino a revelarnos el Señor Jesucristo, el que vino a salvar el mundo. Entonces, hermano, vámonos al primer punto que Dios trae en esta tarde. Dice: Dios fue manifestado en carne, la palabra de vida que venía para todo hombre. Vámonos a San Juan 1:14. Gloria a Dios. San Juan 1:14, y dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. Cuando Juan el Bautista comenzó, hermanos, a preparar el camino del Señor, él predicaba en el desierto y él comía miel silvestres. Y entonces, hermano, nosotros decimos: ¿y por qué predicaba el desierto? ¿Por qué preparaba el camino? Él era el que venía a dar testimonio que Jesucristo había venido en carne, que venía en carne, que iban a ser el Mesías, que estaba preparando el camino para que todo aquel que viera al Señor Jesucristo creyera en él, que él es el que venía, se manifestó en carne, porque el hombre, Dios siempre quiso tener una comunicación con el hombre, pero si Dios le hablaba al hombre, lo podía matar, porque él es amor y fuego consumidor. Entonces nadie ha visto a Dios, el único que lo ha visto es su Hijo Jesucristo. Entonces vino Dios y tuvo misericordia, esa es la piedad que él tuvo, y mandó a su Hijo en carne para que nosotros pudiéramos tener un contacto con él y poder hablar con él. Entonces, desde que él vino dando testimonio, Juan el Bautista, que venía el Mesías, dice: yo soy el que doy testimonio de Jesucristo, dice, pero él es antes que mí. Digamos que él ya era antes de Juan, y Juan venía preparando el camino, hermano. Entonces, nosotros decimos: todo aquel que dice que Jesucristo ha venido en carne, ese es hijo de Dios. Es hijo de Dios porque está creyendo. Pero dice: pero aquel que dice que Jesucristo no ha venido en carne, ese es el anticristo, dice. Amén. Entonces, nosotros por eso Jesucristo vino a darnos ese testimonio, a darse a conocer con el ser humano aquí en esta tierra, hermano. Y por eso ahora nosotros tenemos misericordia, Dios ha tenido misericordia de nosotros, y por eso nosotros ahora estamos alabando al Señor. Pero si el Señor Jesucristo no hubiera venido en carne, nunca hubiéramos podido tener esa conexión con él, hermano. Pero gloria a Dios que tuvo esa piedad, esa misericordia el Señor de haber venido a recoger a su pueblo, lo que había hecho, pues, ¿verdad? Entonces por eso estamos desarrollando este tema, hermano, en esto que Jesucristo vino en carne. No vino así, dice que tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. Y aquí da testimonio el agua, la sangre y la carne, que da testimonio que Jesucristo vino en carne, hermano. Vámonos, hermanos, a Primera de Juan 1, 2 y 3. Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan 1, 2 y 3 dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, dice. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, y testificamos y lo anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermano, los apóstoles, ellos eso testificaban y eso daban de testimonio que Jesucristo había venido en carne y había venido a salvar el mundo. Y había venido a que nosotros tuviéramos una conexión con Él. Entonces los apóstoles eso testificaban y eso hablaban. Pablo, cuando fue llamado, también eso testificaba que Jesucristo era el Mesías, el que había venido en carne para poder tener una conexión con el hombre, para que el hombre no se perdiera, para que el hombre mire a quien tenemos que adorar, que es un Dios verdadero que vino en carne para tener una comunicación con el hombre. Pero nosotros, hermanos, para creer eso se nos hace bien difícil. Y dice, ¿y cómo es que el Padre el Verbo se hizo carne? ¿Y cómo es eso? Entonces, y viven en una confusión. La Biblia dice que hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Y esos son los que dan testimonio en el cielo y aquí en la tierra también. Entonces, no hay solo un Padre. Está el Padre y está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Hijo vino a dar ese testimonio que Él había venido a salvar el mundo. Y cuando Él se fue, Él dejó el Espíritu Santo, porque ese es el Consolador que lo consuela a usted, el que le da paz, el que le da gozo, el que le da tranquilidad, y el que lo salva y el que le ayuda a discernir la palabra de Dios, porque dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces quiere decir, cuando usted no ha recibido del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo usted no lo ha bautizado, no hay libertad. Entonces por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios. Vámonos al punto número 2. Dios fue justificado en espíritu, dice el Cordero de Dios. Vámonos a Mateo 3, 16 y 17. Gloria a Dios. Mateo 3, 16 y 17. Y dice, Dios fue justificado en espíritu, el Cordero de Dios. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, hermano, llegó el Señor Jesucristo y fue bautizado. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió como paloma corporal sobre él. Entonces Juan dijo, este es el Hijo de Dios, dijo, el que había venido en carne y fue justificado en espíritu. Entonces, y dice el 17, mire lo que dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo decía el Padre, que su Hijo estaba siendo bautizado. Y entonces desde allí nosotros tenemos que ser, hermanos, bautizados en agua por el hombre y bautizados en el Espíritu desde arriba, hermano. Entonces, pero muchos hermanos, nosotros los seres humanos, los que nunca hemos recibido al Señor Jesucristo, no hemos conocido, nosotros llevamos a nuestros hijos a que los bautice el cura, que les eche agua ahí, que agua bendita. Yo sé que el agua está bendita porque Dios la hizo. El agua ya está bendecida porque Dios hizo los cielos y la tierra, y hizo el mar, y hizo el agua, y lo hizo todo. Entonces yo sé que ya está bendita el agua, pero tienen una teoría que dice, hay que echarle agua bendita para que sea bautizado. No, el niño no sabe que lo están bautizando. Miren, Jesucristo se bautizó a los 30 años, fue bautizado. Entonces, yo cuando estaba pequeño, yo le decía, mamá, ¿por qué este tiene padrino y por qué este ha sido bautizado? Y yo no digo, a ti quien te va a bautizar es el Señor Jesucristo. Decía, y cabal, yo a los 37 años yo fui bautizado en agua, que me bautizó el hombre aquí, y el Espíritu Santo que me bautizó de lo alto para ver en qué me iba a usar, porque ese mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de la tumba el tercer día, ese mismo Espíritu me va a levantar a mí en aquel día cuando Él venga
a juzgar la tierra. Dice que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, y nosotros que estamos transformados aquí, que estamos aquí en la tierra, seremos transformados en el aire. Entonces, querido amigo y amiga, si tú no recibes al Espíritu Santo, si tú no recibes al Señor Jesucristo, ¿quién te va a levantar en aquel día? Por eso es necesario creer en el Señor Jesucristo, que Él ha venido en carne, Él ha venido a salvar al mundo para tener una conexión con el ser humano. Pero nosotros decimos, nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece. El niño no sabe que lo van a bautizar, lo bautizan, los padres lo que quieren es hacer una fiesta. Y el niño no sabe de nada. Y ese bautismo no vale. Ese bautismo no lo va a llevar al cielo. Los niños cuando nacen, lo que tiene que hacer toda pareja y todo matrimonio es presentarlo delante de Dios, para que Dios lo cuide de todo demonio, de todo principado, de toda potestad. Pero ese bautismo es nulo, es el negocio que tienen allá afuera, y el ser humano no quiere entender eso. Por eso viven confundidos y viven engañados con esa doctrina. Por eso es necesario conocer a aquel que vino en carne y se manifestó hacia los hombres, y por eso ahora tenemos redención de entrar al reino de los cielos. Todo aquel que cree en Él llega al reino de los cielos y comienza a caminar a conocer al Señor Jesucristo. Entonces dice uno, ¿por qué no te conocía antes, Señor? ¿Por qué? Porque no lo quieres conocer, porque tu soberbia no te deja llegar a los caminos de Dios. Te da vergüenza conocer al Señor Jesucristo, o andar tu Biblia en el brazo. Te da vergüenza. No, dice que el Evangelio es poder de Dios. Uno no se tiene por qué avergonzar, porque es salvación a tu vida que ha venido, que la luz se ha manifestado sobre tu vida, para que tú creas en el Señor Jesucristo. Y dice 16, y Jesús, después que fue bautizado, le subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Dice, imagínense cómo Dios comparó el Espíritu Santo con una paloma, porque la paloma la paloma nunca lo va a ofender, la paloma nunca le va a hacer daño. ¿Por qué Dios no se manifestó así como un león? No, se manifestó en paloma, porque el Espíritu de Dios es amor, y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios tiene el amor y tiene el Señor Jesucristo en su corazón, hermano. Amén. Vámonos a primera vez a San Juan 1, 32 y 33. Ahí mismo en ese libro. San Juan, perdón. Gloria a Dios. San Juan 1. San Juan 1, 32 y 33. Y dice: también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma, permaneció sobre él. Hermanos, después que Jesucristo fue bautizado, el Espíritu de Dios, dice Juan, que permaneció sobre él, porque ya lo había bautizado su Padre, y ese mismo Espíritu lo ayudó a pasar toda prueba, porque dice la Biblia que cuando él fue bautizado en espíritu, fue llevado 40 días y 40 noches al desierto para ser tentado, y el diablo lo tentó allá, hermano. Pero él oraba. Y entonces cuando él fue tentado allá, el diablo, que le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué pasa con nosotros que el diablo te atormenta? Cuando tú tienes necesidad, cuando tú no tienes dinero, es cuando el dardo te llega. Mira, al dardo va, andase esto, andase el otro, porque Jesucristo en la necesidad el diablo lo atacó. Dice que tuvo hambre. Después de 40 días y 40 noches tuvo hambre, y el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y con qué le contestó el Señor Jesucristo? Le contestó con las palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y por eso
todo aquel que tiene el Espíritu Santo, cuando venga esa hambre, que venga, usted no va a tener necesidad de andar comprando nada, cuando anden poniendo esos 3 6 que dicen que van a andar poniendo, porque el mismo Espíritu Santo lo va a llenar, hermano, ese mismo Espíritu lo va a sostener. Por eso es necesario conocer al Mesías, conocer al Señor Jesucristo, que vino en carne, para tener una comunicación contigo y conmigo. Por eso es necesario que nosotros conozcamos al gran Rey, por eso es necesario ir a oír palabra de Dios, para que te vayas dando cuenta quién es el Señor Jesucristo. Sí, porque dice que por el oír viene la fe. Si tú nunca oyes la palabra de Dios, tú nunca vas a poder llegar a los reinos de los cielos. Es necesario que tú oigas la palabra para que el Espíritu Santo te vaya enseñando lo que tú tienes que ir haciendo en el caminar de Dios. Pero si tú no tienes el Espíritu de Dios, ¿a dónde vas a ir, querido amigo, querida amiga, hermano? Por eso es necesario que nosotros nos afirmemos con el Señor Jesucristo. Amén. Y dice el 33, dice, y yo dice, no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Quiere decir que quien lo mandó a bautizar, a preparar el camino a Juan el Bautista, fue Dios que lo mandó, porque dice que él no lo conocía. Dice, mire lo que dice el 33, dice, y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que lo sana, ese es el que lo restaura, ese es el que lo liberta, ese es el que le da la salvación. Porque si el Señor Jesucristo no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, nosotros no tuviéramos derecho a entrar al reino de los cielos. Pero por causa de él que murió por usted y por mí, ahora tenemos entrada al reino de los cielos. Por eso ahora estamos caminando aquí para poder llegar donde él está, porque ese mismo Espíritu que lo levantó de la tumba a él, al tercer día ese mismo Espíritu te va a levantar a ti, amigo. Amén. Gloria a Dios. Vámonos al tercer punto. Dice, Jesús, la vida verdadera, visto de los ángeles y a los hombres, dice San Lucas 2:13. Gloria a Dios. San Lucas 2:13 dice, y repentinamente se apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz de buena voluntad para con los hombres. Él era el que traía la paz, era el que traía la tranquilidad, todo aquel ser humano que iba a venir a salvar, hermano. Porque nosotros, dice que fue visto de los ángeles. La Biblia dice de que cuando él lo sepultaron, estaban 2 ángeles en la tumba, uno en su cabecera y el otro atrás, dice, viendo allí sentado cuando llegó María. Entonces por eso dice que se dejó ver de los ángeles y se dejó ver para los hombres, para que los hombres creyeran en él, que él era el Hijo del Señor, de Dios, que era el Señor Jesucristo, hermano. Mire, y dice, gloria a Dios. Vámonos a San Juan 15, 26 y 27, ahí mismo. 15, 26 y 27. San Juan 15. Gloria a Dios. San Juan 15, 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso se nos decía a los apóstoles, hermanos, que cuando él se iba a ir, el Espíritu Santo iba a mandar ese Consolador para que les dieran testimonio de él y del Espíritu Santo, que él era el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos guía toda verdad aquí, hermano. Él es el que le enseña a leer la Biblia. Por eso los apóstoles
les dijo, Él es el que les va a convencer al mundo de pecado. Si el Espíritu Santo de Dios no toca al ser humano allá afuera, no viene acá, dice, porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y gloria a Dios por los que Dios ha tenido misericordia y estamos aquí, hermano. Pero es necesario expandir este evangelio para que todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo venga a conocerlo, hermano, y vengan a los pies, vengan al arrepentimiento de Jesucristo. Amén. Vamos al punto número 4, hermano. Jesús llama a Pablo a predicar a los gentiles, que somos nosotros. Vámonos a Efesios 3, 5 y 6. Y dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nunca habían predicado, hermanos, a nadie el Evangelio. Y el Señor Jesucristo levantó a Pablo para que nosotros lo vinieran a predicar, lo vinieran a enseñar el Evangelio, porque Él no venía por nosotros, Él venía por su pueblo Israel, pero Él por su misericordia, por aquellos que despreciaron al Señor Jesucristo, que no creyeron, fue predicado el Evangelio a nosotros. Y ahora Dios ha tenido misericordia de nosotros y les está predicando a todas las tierras, a todos los confines de la tierra, que vengan al arrepentimiento de Jesucristo y que conozcan al Señor Jesucristo. Pero no queremos nosotros, hermano. Entonces ese testimonio vino a dar al Señor Jesucristo, que solo Él lo podía salvar. Andar a los gentiles, le dijo, y andar predicando allá, que estos no me quieren, los voy a poner a cero, le dijo. Les voy a dar la salvación a los gentiles, porque como ellos me rechazaron, ellos me despreciaron, dice. Entonces por eso, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, y ahora nosotros podemos predicar a aquellos que no conocen de Dios, hermano, porque Pablo vino a dar ese ejemplo también, a predicar a los gentiles. Entonces nosotros tenemos que seguir este mismo ritmo que agarró Pablo de enseñar el Evangelio. Amén. Vámonos allí, hermanos, a Primera de Pedro 3:18. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:18. Gloria a Dios. 3:18 y 19. Y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero edificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Imagínense lo que hizo Dios después que murió en la cruz del Calvario, ya en un cuerpo glorioso. Todos aquellos que murieron cuando el diluvio vino, a ellos no se les predicó la palabra. A esos el Señor descendió hasta el centro de la tierra, al infierno, a predicarles a ellos para que se salvaran. Y todos aquellos ángeles que se arrepintieron se fueron con Él al Señor Jesucristo, se los llevó, hermano. Entonces por eso Él descendió, dice. Entonces dice: porque también Cristo padeció una sola vez. Solo una vez murió el Señor Jesucristo por sus pecados. Entonces quiere decir que si usted recibe al Señor Jesucristo, usted es perdonado de todo pecado que usted ha hecho. Por eso es necesario conocer al Señor Jesucristo, que Él vino a morir en el cruz del Calvario por usted y por mí. Él tuvo esa piedad, tuvo esa misericordia de mandar a su Hijo. Dios lo mandó, tuvo esa misericordia de mandar a su Hijo para que salvara al mundo. Y por eso nosotros ahora, gracias a Dios, mientras nosotros luchemos y perseveremos hasta el fin, seremos salvos. Amén. Gloria a Dios. Vamos al punto número 5. Dios dio testimonio de su Hijo para que los hombres creyeran en Él. Vámonos a Primera de Juan 5, capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Juan 5.
del 6 al 9. Y dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, lo que les dije en el otro versículo anteriormente. Y estos tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son los que dan testimonio que el Señor Jesucristo es la verdad. ¿A quién más iremos, hermanos? Si solo Dios tiene palabras de vida eterna. Entonces quiere decir que todos aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo, ellos están encarcelados, se miran libres, pero ellos no miran, no oyen y están ciegos. Entonces es necesario para que nosotros recibamos al Espíritu Santo, recibamos al Señor Jesucristo, para poder entender que Jesucristo vino en carne y nos vino a dar este testimonio que Él vino en carne. Todo aquel que dice que Jesucristo vino en carne, ese es hijo de Dios, hermano. Pero todo aquel que dice que Jesucristo no ha venido en carne, ese ya es el anticristo que está negando que Jesucristo ha venido en carne, hermano. Amén. Así que, hermano, punto número 6. Jesús fue crucificado y resucitado y recibido arriba en gloria por su Padre. Imagínense, Él vino a morir aquí en la tierra por usted y por mí, y pagó el precio, y después fue recibido en gloria arriba. Entonces quiere decir que si Jesucristo fue recibido en gloria allá arriba, también nosotros seremos recibidos en gloria arriba. Pero todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo y el que tiene el Espíritu Santo, porque Él después que se fue para arriba a sentarse a la diestra del Padre, pero vino a salvar al mundo, vino a cumplir lo que Dios le había mandado, y nosotros eso tenemos que hacer también, cumplir lo que Dios nos ha puesto a hacer, hermano. Amén. Y dice: Jesús fue crucificado y resucitado y recibido arriba en gloria por su Padre. Dice Mateo 28:2. Leamos. Gloria a Dios. Mateo 28:2. Dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice, imagine, y su aspecto era como relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió, hermano, cuando el ángel descendió, tembló, hubo terremoto, imagínense. Quiere decir que en aquel día, cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, esto va a temblar, hermano, también. Porque dice que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Entonces tienen que abrirse los sepulcros para que ellos puedan irse para arriba también, hermano. Amén. Y dice, vámonos a Lucas 24:51. Gloria a Dios. Dice Lucas 24, 51, 52, 53, dice. Y dice: y aconteció, dice, que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, dice. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, dice. Amén. Entonces quiere decir que los discípulos, ellos después que vieron que el Señor Jesucristo se había muerto, había sido crucificado y resucitado, Él se fue arriba, pero ellos viéndolo se fueron gozosos a hacer el mandato que Dios les había mandado a hacer, a seguir en el templo adorando a Dios y predicando la palabra de Dios. Y eso tenemos que hacer nosotros también, seguir y perseverando hasta que Él venga, hermano. Si usted murió, y si usted murió sirviéndole al Señor, ok, Dios lo lleva a un lugar donde lo va a cuidar, pero dice que un día fue muerto,
la persona va a ser resucitado, dice, en aquel día, dice. Y nosotros que estamos aquí seremos levantados, así como fue levantado el Señor Jesucristo. Mire, después de muerto, Él se fue a sentar a la diestra del Padre. Por eso nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Yo, si no hubiera infierno, yo no estuviera predicando aquí, hermano. Pero hay un infierno, un tormento eterno, y hay un lugar de paz, de tranquilidad, donde usted ya no va a pagar renta, ya no va a pagar luz, ya no va a pagar agua, le va a quitar todas las penas, de no va a haber llanto ni dolor, dice. Entonces es necesario que nosotros recibamos al Señor Jesucristo, pero si nosotros no lo recibimos, hermano, ¿a dónde vamos a ir a parar? Al lugar donde dice el infierno. Muchos cuando oyen la palabra infierno no es para que te pongas en miedo, sino es para que te acerques a Dios. Dios nos dice mucho, no dicen yo soy bueno, yo voy al cielo porque yo soy bueno, no le hago daño a nadie y pues yo hago buenas obras. La Biblia dice que no es por ser bueno ni por ser buenas obras. Las obras son buenas, pero ya estando en el camino de Dios. Dice que el evangelio tiene que ser predicado y con buenas obras, pero alguien allá por ser bueno, que si usted tiene $300,000, o los artistas que dan mucho dinero para esto y para el otro, ellos no se van a salvar por eso. Ellos se pueden salvar si reciben al Señor Jesucristo en su corazón, y si lo reciben, entonces sí, pueden hacer las obras y Dios se las cuenta también. Amén. Gloria a Dios, hermano. Así que para terminar, hermano, dice, el misterio de la piedad vino a enseñar los misterios de su Hijo a los hombres. Vámonos a Colosenses 27-28. A quien anunciamos y amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces quiere decir, hermano, que Dios a eso vino, a amonestar a todos los hombres para que sean salvos. Si Dios no nos amonesta, nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad. Y nadie quiere que les hablemos de Jesucristo, nomás le hablamos de Dios. Le cierran la puerta a uno, le dan cerronazos de puerta, se esconden, no contestan el teléfono y todo eso. No están despreciando al pastor o al evangelista o al predicador, están despreciando primero a Dios. Y ellos piensan que algunos lo están despreciando. Si la Biblia dice que a Él lo despreciaron primero y después a nosotros. Están despreciando a Dios, quienes quieren dar la salvación. Pero ellos no quieren, hermano. Ellos no quieren buscar de Dios. Por eso viene la ira de Dios, hermano. Y vivimos una vida bien desordenada en este mundo, hermano. Por eso es necesario que Dios nos ubique. Por eso Él vino a dar testimonio. Dios dio testimonio de su Hijo para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Amén. Vamos, hermanos, a Primera de Pedro 3:22. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:22. Y dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Quiere decir que a Él están sujetos los demonios, los ángeles, nosotros. Por eso es necesario que, hermanos, nosotros recibamos al Señor Jesucristo. Si esta guerra no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes y potestades que se apoderan, hermanos. Si un cristiano cuando camina, todos los demonios se apartan los brujos, se aparta todo aquel que es brujo, todo aquel que anda haciendo cosas malas. Un hijo de Dios no le puede calar nada porque tiene el Espíritu de Dios, y el mismo Espíritu de Dios lo rechaza para afuera, hermano. Por eso es necesario que nosotros recibamos al Señor Jesucristo, porque solo Él nos puede ayudar a salir adelante, hermano. Pero el que no tiene el Espíritu Santo le hace una brujería, le cae, porque no tiene la protección divina, y por eso viven una vida, hermano, porque dicen, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he hecho lo otro? Los mismos vecinos que tienen a la vuelta les tiran maldiciones, los mismos maldiciones que hay por ahí las agarran él. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero el que tiene el Espíritu de Dios vive libre, porque dicen, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso es necesario que nosotros busquemos al Señor Jesucristo y lo recibamos en nuestro corazón, porque por eso Dios tuvo piedad de nosotros, tuvo misericordia y mandó al Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, hermano. Amén. Así que, hermanos, gloria a Dios, esta ha sido la palabra, hermano, y que Dios me los bendiga, amigos y amigas y hermanos. Así que vamos a estar orando. Amén. Gloria a Dios. Señor, en los momentos difíciles,
puedan acudir a ti y contarte todas las circunstancias que pasan. Estar en la intimidad contigo, porque tú nos escuchas cada día.